Muy bien, el relato bíblico de la semana de la pasión de Jesús, que culmina en esa anunciada crucifixión, pero también resurrección, conlleva un poderoso mensaje sobre su amorosa misión que fue dada por el Padre. Eso es muy importante y nunca lo tenemos que olvidar. Fue dada por el Padre en amor. De tal manera, dice Juan 3:16, que todos lo podemos. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo por ese amor, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí comienza todo. Y sobre el cuidado, la instrucción y el acompañamiento para aquellos que en Él hemos depositado nuestra fe. Eso es lo que implica todo eso, porque no solo se dio este listado de situaciones que Él ya venía advirtiendo, que incluso a su madre le había hecho saber, pero que durante ese tiempo que ocurre también a nosotros, como sus discípulos, representados en aquellos 12 hombres, aquellos 150 personas y hasta miles que andaban de cerca siguiéndole, habían escuchado y estaban esperando. Entonces se llegó el momento y nos dice: ya me voy, pero volveré. Y luego dice, les queda una misión cuando Él vuelve, y nos deja las herramientas y nos dice que no estaremos solos. El pasaje que hoy veremos define la verdadera fe y amor de nosotros hacia el Hijo y hacia su Padre, nuestro Padre. Lo cual va mucho más allá de esas frases bonitas que muchas veces compartimos ahí en el Facebook, ¿verdad? En Instagram o en el grupo donde nos meten para coordinaciones y nosotros lo bañamos todos los días de frases de la Biblia, ¿verdad? O versículos. Pero esto va mucho más allá de eso, más que esas rituales, esas expresiones o las obras efímeras por nuestro supuesto amor a Jesús, porque eso puede suceder también. Pueden haber obras que llevan el servicio a Él, que llevan como nombre amor para con Él, pero que pues no tienen mayor consecuencia, que no van más allá, ¿verdad? No trascienden. Amar, creer en el Hijo, seguirle en obediencia, lo cual Él mismo nos advierte que no será fácil. Y muchas veces escuchamos, gracias a Dios, no desde este púlpito, ni del pastor Germán, ni de nuestros hermanos ancianos que predican, ni de su servidor, que es algo fácil, ¿verdad? Creo que jamás de ninguno de nosotros han escuchado, como se escucha en otros púlpitos, que creer en Jesús es quedarse sin problemas, que creer en Jesús es que todo va a estar bien. Al contrario, ni Jesús ni nosotros predicamos eso. De hecho, Él nos dijo: yo voy hacia esa cruz, esto no para, y ustedes probablemente tengan que pasar por algo similar, pero les dejaré herramientas y les dejaré un consolador. A la vez nos promete eso, ¿verdad? Que no vamos a estar solos, sino que Él continuará con nosotros a través de su Espíritu. Muy bien, y si me acompañan, vamos a leer ahí un pasaje en Juan 14, versículos del 15 al 29. Y dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes,
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Papito, gracias porque esta mañana, Señor, que estamos aquí juntos, en este mes, Padre, en estos días posterior a esa memoria que hacemos en celebración de esa semana tan dolorosa, Señor, para tu Hijo, pero de tanta esperanza, salvación y vida para todos nosotros, Padre. Y que además culminó, Señor, en algo tan especial como su resurrección y el comisionarnos a nosotros a vivir algo similar. Queremos pedirte que nos recuerdes, Señor, para qué estamos, Señor, que nos recuerdes las herramientas que tenemos, Señor, que el sufrimiento probablemente, si no igual, sea bastante parecido a lo que pasó tu Hijo, Señor, en diferentes maneras, pero sobre todo esa promesa que nos hiciste de que no estaríamos solos, pues tu Espíritu, Señor, tu Hijo a través de tu Espíritu estaría con nosotros. Que esto sea una realidad para nosotros, que nuestro corazón, nuestra mente esté lista, esté preparado, Señor, para recordar, recibir y pues usar a esto, Señor, a favor nuestro para bendición de quien nos escucha y ve nuestra vida también. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos. Por favor, tomen asiento. Amar a Dios, nos dice aquí el Señor, es amar a Jesús. Amar a Jesús es obedecerle. Hay varias palabras en este pasaje que tienen un significado especial, variado, tienen un simbolismo sorprendente para nuestras vidas, la misión que hemos recibido y lo que Jesús de parte del Padre nos quiso decir también. Vemos la primera, que es esta, amar, agapao. En el Nuevo Testamento es usualmente el amor activo de Dios por su Hijo. Escucha bien, amor activo. Y su pueblo. Y el amor activo que su pueblo debe tener para con Dios. Amor activo. Para con su prójimo y hasta para con sus enemigos. Esta palabra agapao significa amar, valorar, estimar, sentir o manifestar una preocupación generosa por alguien, ser fiel hacia alguien. Es deleitarse en, es centrarse en. Así como ya Apocalipsis 12:11 dice que no agaparon sus vidas, no se enfocaron, no se concentraron, no amaron, ¿verdad? Con esta palabra que nosotros usamos en el castellano, sus vidas, porque estaban conscientes y convencidos de lo que debían hacer. Cuando hablamos de esto en nuestro pasaje, aparece que debemos obedecer sus mandamientos. Si recordamos las palabras de Jesús, esto es sencillo, porque son dos en los que nos resume toda la ley, que al final leemos esto. Haciendo suyos sus mandamientos, obedeciendo su palabra. Y además nos menciona que debemos alegrarnos de que el Hijo va al Padre, porque el Padre es más grande que Él. En otras palabras, que no debemos de olvidar, reconocer que la razón por la cual Él vino, vivió entre nosotros, se enlodó, nos amó y lo llevó esto hasta el punto de la cruz, es porque al Padre se le ocurrió enviarlo en amor a todos nosotros, a toda la humanidad, mucho antes de que siquiera existiera la sociedad, existiera el mundo. Eso está diciendo aquí, ¿verdad? Alégrense conmigo que vuelvo a Él. De Él fue la idea, es mucho mayor que yo. Y no se olviden para qué vine y para qué siguen ustedes esta misión. Pero ¿de qué manera
amamos a Jesús, de qué manera obedecemos estos mandamientos, que aunque aquí se resumen en dos, con lo que vamos a cerrar esta parte, cuando Él mencionó muchos mandamientos, mencionó muchas cosas que Él nos pedía que hiciéramos. Pues aquí vamos a ver algunos. Para comenzar, visitando, cuidando, teniendo compasión. Así amamos a Jesucristo. No poniendo un versículo lindo ahí en Instagram, o haciendo un video muy hermoso ahí en TikTok para que tenga muchas vistas y todos nos feliciten porque somos grandes amantes de Jesús. No poniendo en nuestro WhatsApp, en el grupo al que nos han invitado para coordinar cosas de nuestro ministerio y que nosotros día a día llenamos con frases y que alguien diga qué lindo cómo ama a Jesús. No en palabras. Por supuesto que es muy bonito que podamos reconocerlo con nuestra voz, con lo que decimos, pero este agapar a Jesús se está refiriendo a esto: visitar, cuidar, tener compasión, como dice en Lucas 10:37b. Ahora ve y haz tú lo mismo. Imagínense el ejemplo que en este pasaje puso Jesús, tenía que ver con el buen samaritano. No nos estaba poniendo el ejemplo de algún padre de la palabra de la época, de algún religioso, de algún maestro del pueblo. Estaba poniendo el ejemplo de alguien que ni siquiera era considerado parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Era un samaritano, pero dicen, hagan ustedes lo mismo. Eso es obedecerme, hacer lo que hizo ese hombre que ni siquiera se considera judío. Perdonando. En Mateo 18:22 dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esto lo reconocemos como una multiplicación, pero es una multiplicación exponencial. Lo que implica es que todas las veces que sea necesario, porque es 7 veces 7 o 7 a la séptima potencia. Perdonando. Y como decía ayer el pastor que nos compartía durante el evento en que estuvimos con el pastor Germán, eso suena tan lindo hasta que nos toca perdonar a nosotros, decía él. Y tiene razón, ¿verdad? Es fácil decirle al otro, mira, tenés que perdonar. Y con frecuencia decimos, es que el mayor beneficiado vas a ser tú porque vas a liberar tu corazón. Hasta que un día nos hacen algo, a nosotros nos pasa algo y entonces sí que nos cuesta perdonar, ¿verdad? Es como pedir perdón, ¿qué cuesta eso también? Haciendo el bien. Haciendo el bien. ¿Cuántos fueron católicos aquí? Quiero ver si levantan su mano. ¿Cuántos fuimos? ¿Verdad? Yo levanto la mía también. Ok. Había una frase muy interesante que yo creo que nosotros deberíamos de repetir como evangélicos que somos ahora también. Y es hacer la buena obra del día. Pero así como muchas otras cosas que de alguna forma seguimos haciendo, esta nos parece muy católica. Y somos de otra religión ya, ¿verdad? Pero eso es bíblico. Y deberíamos mantenerlo. Andar pensando en cuál va a ser mi buena obra del día. ¿Saben por qué? Porque al estar pensando eso, además que estoy obedeciendo a Jesús, estoy quitando mi mente de cualquier otra cosa que no es una buena obra, por lo menos para no hacerla, ¿verdad? Si estoy pensando en qué buena obra voy a hacer, al menos no estoy pensando en qué le voy a hacer a aquel que me debe algo y que me hizo algo en el trabajo o en la universidad o en el colegio. La buena obra del día. Mateo 5:16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas acciones. Por eso nos dice Jesús, hagan lo bueno, sean bondadosos, hagan el bien. A través de eso me van a ver a mí, van a ver a mi Padre. Obedezcámosle entonces. Hagámoslo intencionalmente. ¿A quién voy a bendecir? Qué bueno le voy a hacer a alguien este día. Olvídese que lo hacía o lo practicaba antes y unido a las demás cosas de esa religión o no. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Y si tenemos algunos invitados aquí especiales nuestros que practican esto en su religión católica, sígalo haciendo, no lo deje de hacer. Es más, si se lo había olvidado, recuérdelo. Si no está viendo también ahí por las redes, piense en algo bueno que va a hacer para alguien este día. No lo olvide. Buscando la paz con el prójimo es otra forma también de amar a Jesús. De todas las cosas que Él nos dijo,
buscando la paz con el prójimo. Dice Mateo 5:24, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagínense lo importante que es la reconciliación, la paz, que seamos pacificadores, que aquí incluso es puesto antes de lo que acabamos de hacer esta mañana, que es lindo, es una adoración al Señor, es reconocerle a Él que nosotros aceptamos y entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Entonces, por si acaso usted lo quiere tomar como excusa, no, hermano, hoy no voy a pasar porque tengo algo con un hermano y no está aquí, lo tengo que buscar primero, ahí después voy a traer mi ofrenda. El punto no es ese, el punto es que es tan importante que estemos en paz entre nosotros, que va antes de traer nuestra ofrenda. Claro, hoy lo hacemos ante un cofre que muchas veces confundimos con el nombre alfolí, pero alfolí era un granero, ¿verdad? Aquí los que ya pasamos por Guerrero, ya vimos la foto ahí del alfolí. Es una bodega, es un granero. Entonces la gente venía y traía sus diezmos, sus ofrendas de granos, de carne, de vegetales al alfolí. Pero dice, antes que llegues, mejor anda a ponerte en paz con aquel con que estás enemistado ahorita. Para que esa ofrenda, como la que traemos al frente, le llegue con olor fragante al Señor. Porque si no, como lo puso un hermano que invitamos a compartirnos unos talleres en cierta ocasión hace muchos años acá, lo que le estamos trayendo es hedor, no es olor fragante. Cuando nuestras relaciones no están en orden, cuando en nuestro corazón hay algo más que paz para con nuestros hermanos, cuando como iglesia no estamos en unidad, no estamos en armonía, lo que estamos trayendo al frente no es algo que huele bien, no es olor fragante, sino que es diferente. Entonces menciono esto porque es uno de los mandamientos que nos dio Jesús directamente, ¿verdad? Busquen la paz y estén en paz entre ustedes. Y si hay algo que ocurrió, reconcíliense entre ustedes. No vayan hablando, no vayan cargando esto. También dijo, amando y orando por quien nos desea el mal. Porque en nosotros debería ser fácil, ¿verdad? Debería ser fácil amarnos y estar orando los unos por los otros. Pero si es difícil para usted o para mí, imagínense por aquel que nos ha hecho algo, por aquel que abiertamente nos ha mostrado su enemistad. Dice Mateo 5 del 44 al 46, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. A todos nos quiere bendecir y para todos está la oportunidad, así como la tuvimos nosotros. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Qué recompensa yo tengo de amar a mi hijo aquí? ¿Cómo no le voy a amar? ¿Qué recompensa tengo de amar a mi madre, a mi familia, a mi esposo, si me aman? Pero dice, procura amar a aquel también que no es tu familia. Y no solo que es tu amigo, conocido, sino que te ha hecho algo y te cuesta amarle a esta persona. Quiero que ames también. Ese es su mandato, es su mandamiento, para que vayamos viendo que más que una frase linda de que yo amo a Jesús, ¿verdad? Es como llevo yo mi vida. Pensando siempre, dice, en su reino y su justicia. Mateo 6:33. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, las que el mundo ama y por las que peca, no son malas muchas veces, pero el mundo está tan enfocado, está tan centrado, lo ha hecho esto su Dios, lo ha hecho esto su fe, su religión, que muchas veces peca por obtener todas estas cosas. Pero aquí el Señor nos dice, busquen primero mi reino, lo que les he hablado, lo que yo quiero hacer en esta tierra y a lo cual ustedes han sido mandados. Y las demás cosas les van a ser añadidas, comenzando por las que necesitan, comenzando por las necesarias para vivir, así como se lo doy a los pajaritos y a los lirios del campo. No estén clavados en eso, clávense en mi reino, por favor. Alguien que valga la pena todo eso que pasé la semana pasada y que me llevó a la cruz. Hoy vuelvo y se los digo,
Póngalo ustedes también en práctica. No juzgando, sino sirviendo. Esto casi que es algo opuesto entre sí. En lugar de juzgar, servir. Mateo 7:2 dice: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente. En otras palabras, no se estén juzgando. Mejor haga lo que tiene que hacer. Juan 12:47b dice: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ni el Señor mismo nos vino a confrontar, a juzgar de esa manera. Trajo un mensaje y dijo: el que no escucha mi mensaje, yo no le juzgo. Demasiado trabajo hay, demasiado me va a costar, demasiado problema es hacer lo que tengo que hacer para que sea salvo, para que tenga oportunidad, para que tenga esperanza, como para estar haciendo algo que de todas maneras ya lo tiene, que es condenación y juicio. Ya lo tiene. ¿Y saben qué? Muchas personas en la época ya se sabían condenadas y juzgadas y condenadas. Las palabras de él eran frescas, porque todos les condenaban, todos les juzgaban. Sus colegas, sus hermanos, sus familias, sus compañeros de fe, y ya no se diga los maestros de la palabra, sus líderes religiosos. Lo que trae Jesús es nuevo, es palabra fresca y liviana, como él mismo dijo. Mi carga es liviana, llévenla, porque es a través de mí que van a poder recibir salvación, no de todas esas cosas que han oído y escuchado. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estaba ocupado sirviendo, porque la necesidad ya estaba, el juicio ya estaba, la condenación ya estaba. No vino a recalcarlo, a repetirlo, a decir, vino a esa difícil misión que cumplió la semana pasada. Y la otra forma es imitándolo a él. Juan 13:15 dice: les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por si se quedó algo en el aire, por si algo no nos lo dijo detallada o directamente, nos dice: bueno, si algo se les olvidó, si algo no recuerdan, si algo no les dije claramente, hagan lo que yo hice. Eso es su mandamiento: imítenme a mí. Y el apóstol por allá más adelante entendió eso claramente, y como le estaba tratando de imitar, dijo: hagan lo que yo hago, o imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Imagínense qué mejor forma de tener un discipulado que imitando al Señor, para que me pueda imitar lo que yo estoy haciendo, sin mucha palabra. Y por supuesto, como dije anteriormente, el resumen de los 10 mandamientos del Padre, porque como él dijo: yo no he venido a quitar la ley, la he venido a respaldar. Solo que nos explicó de qué manera, cuando le preguntaron: ¿y cuál de los mandamientos es el más importante? Y dijo: hay 2, amando a Dios y a mi prójimo. Mateo 22:37 al 40, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, le recalcó. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. En otras palabras, obedezcan estos mandamientos, pero recuérdenlos resumiéndolo en estos 2 que son los más importantes. Todo mandamiento está porque amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, nos amamos entre nosotros también. Y ya que Juan 3:16 habla de cómo amó al mundo, porque desde Juan 3:16 nos queda claro que nos amó muchísimo antes de que nosotros estuviéramos discutiendo qué significa amar, qué significa agapar. Él nos agapó. Y si ya nos agapó, entonces si ya nos amó, este versículo 21 que leemos acá en el pasaje de ahora debe tener una interpretación un poco diferente, ¿verdad?
Porque como es eso que ya habiéndome amado, el Señor dice que si amamos, obedecemos, Él nos va a amar también. Leámoslo de una manera que tenga tal vez un sentido de acuerdo a la definición que leímos al principio de agapar, de agapeo. Dice el versículo 21, ya transformado, ¿verdad? Por ahí lo vamos a ver. Lo original dice: y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué tal si le ponemos los diferentes significados de agapar? Y el que me agapea, el que actúa amándome, el que me valora, me es fiel, porque esos son los significados de agapar. Mi Padre le agapeará, le amará, de acuerdo a las definiciones, se fijará en él, lo cuidará, se deleitará en él. Y yo también le agapearé. Me fijaré en él, lo cuidaré, lo amaré de manera especial. Y me manifestaré en él, le añade. Le voy a amar de una manera tan especial, voy a poner mis ojos de una manera tan especial en él, que me voy a poder manifestar en él y le voy a usar. Eso anhelamos, con ese amor con que queremos que nos ame el Padre, que nos agapee el Padre, que nos vea, se fije en nosotros, se deleita en nosotros y se manifiesta en nosotros. Ese es el amor del que nos está hablando, que va a tener el Padre por nosotros. Por supuesto que nos advirtió que todo un mundo iba a estar en contra de esto. ¿Por qué? Aquí mismo lo explica también el pasaje. Para el mundo, para muchas personas, Jesús, si es que existió, porque ese debate está por ahí en muchos que no creen, y siquiera existió ese Jesús. A estas alturas el mundo hasta ya no está discutiendo si era o no era el Hijo de Dios, si hizo o no hizo milagros, si de verdad fue crucificado y de verdad resucitó. A estas alturas está discutiendo si en realidad hubo un Jesús histórico, para siquiera comenzar a discutir el tema. En otras palabras, miren, de eso ni me hablen, porque ni siquiera estoy seguro que existió tal Jesús. ¿Ok? Entonces, para muchas personas, este Jesús, si es que existió, para los que sí piensan que existió, consideran que fue una misión fallida, que no funcionó lo que él vino a hacer, que la semana pasada fue por gusto y que eso de la resurrección lo inventamos, porque al final lo terminaron matando. Y ese montón de gente estaba lista a seguirlo, y Judas el Iscariote de seguro quería adelantar eso y por eso le entregó, dicen muchos pensadores, pero no funcionó eso. Él continuó hacia la cruz. Y entonces, ¿qué piensa el mundo? Fracasó totalmente. En lugar de que todos esos lo vieran o que lo veían como el Mesías, lo respaldaran y votaran ese gobierno, lo terminaron crucificando por levantar todas esas masas. Porque el triunfo del mundo es más cosas, es tener más. Jesús tendría que haber tenido muchos lujos por quién era, por cómo lo seguían, por cómo creían en él. Así mide el mundo si me estoy yendo bien en la iglesia, si nuestra predicación está alcanzando a muchos. Si esto no habemos como 400 y algo en lista, generalmente tenemos entre 250, 310, 300 por 20 cada domingo, ¿verdad? Para el mundo, si no hay miles, esto no está funcionando, ¿verdad? Esto no está funcionando. Bueno, para Jesús sí, porque su iglesia no es eso. Más fama, eso es para el mundo haberlo logrado, haber tenido éxito, ser muy famosos. Más dinero, ahí estamos viendo cómo terminamos de hacer las cosas tan lindas que el Señor está permitiéndonos aquí en esta iglesia. Y poco a poco vamos llegando como ese atrio allá. El miércoles por la noche, los que venimos a comer, porque eso hacemos los miércoles en la noche, venimos a comer juntos y nos deleitamos escuchando la palabra cantada y luego reflexionamos en la palabra también hablada, leída, y pudimos disfrutar también lo que el Señor nos ha permitido hacer ahí. Pero ¿vieron cuántos meses nos costó llegar ahí, verdad? Para el mundo, no hombre, si tuvieran éxito, eso se hace con una llamada y ya la semana siguiente ya está listo, ¿verdad? No es eso ni nos interesa eso. Nos interesa que lo hagamos juntos,
Nos interesa que lo disfrutemos juntos todos esto también. Así es que si participó o no participó en el 45G para que tengamos el atrio ya tapadito, no importa, véngase a comer. Eso es lo que queríamos y es lo más importante. Que vengamos y lo hagamos junto a eso. Más dinero, mejor vida, etcétera. Pero lo que sí no significaba para el mundo es lo que le ocurrió, lo que le aconteció a nuestro Señor. La cruz. Nadie, ningún influencer, ningún gran empresario internacional, magnate, está haciendo lo que hace para terminar en una cruz. De hecho, están utilizando mucho de sus recursos para ver cómo viven más. Y algunos por ahí están congeladitos de hace años, decenas de años algunos, esperando que tengamos cura para aquello por lo cual fallecieron. Es al contrario, no están pensando en lo que estaba pensando Jesús. Todo lo que hizo fue para llegar a esa cruz. Fracaso total, ¿verdad? Para el mundo, claro que sí. Hasta el mismo ladrón que estaba a la par de él, que a saber cuántas cosas más había hecho por robar, le pregunta, bueno, ¿y qué es Cristo? No había creído todo ese tiempo, pero estaba aprovechando que los demás sí, y que andaban diciendo que era el Cristo, que era el Mesías, para que por lo menos antes de morir le podía reclamar. Bueno, ¿y que no sos el Cristo, pues? Sálvate tú y sálvate a nosotros. Todavía ahí en su lecho, ya casi de muerte, ya próximo a morir. Y si hablamos de Él en espíritu, peor todavía. Por eso dice este pasaje, no lo pueden aceptar. No lo pueden aceptar porque no lo pueden ver. Y reconocerlo, imposible. Si no aceptaron a Jesús, que lo vieron físicamente, que vieron cuánta gente le seguía, que vieron cuántos milagros hacía y lo que hizo hasta el final en una misión que Él ya había anunciado, y escuchaban su enseñanza, que dicen que se asombraban porque era con autoridad, ¿cómo van a creer en algo que no ven, no lo pueden ver? Para nosotros es real, pero ellos no los pueden ver. Es imposible, dice el versículo 27 del pasaje que acabamos de leer. Ven una misión sin sentido. Y hablando de un espíritu, de algo irreal para ellos, de algo invisible, que no tiene sentido y de lo cual los cristianos hablamos una y otra vez y algunos lo gritamos, lo cantamos. Para el mundo no tiene sentido. Hay una película, a ver cuántos reconocen el nombre Forrest Gump. Levante la mano. ¿Cuántos? No, bájela mejor. ¿Cuántos no saben quién es Forrest Gump? Levante su mano en alto. La hermana Esperancita, recuérdeme que la voy a llevar a ver la película, mi mamá también. Quiero ver quién más por ahí. Bueno, Forrest Gump, gracias. Es una película muy interesante, estadounidense, de un chico que crece con un par de situaciones, una mental, un poco de discapacidad mental y física. La física la supera y al ver la película no se da cuenta que también la mental la termina superando, ¿verdad? Porque de acuerdo a la película fue el creador de Apple, de la carita feliz, ¿verdad? Y de muchas otras cosas, de camarones Gump, ¿verdad? Muchas cosas. Pero lo interesante es todas las ideas que muestra a través de la película, que de alguna manera son filosofía humana y son una crítica también a la filosofía humana. Su madre, quien le guió mucho, porque la gente le decía que él no era listo, es que sos tonto, le decían. Su madre le dijo, tonto es el que hace cosas tontas. Y así creció él. Y otra enseñanza que le dejó es que cuando las cosas no están bien, hay que dejar el pasado atrás y hay que correr. Y su linda novia, que no se consideraba así, pero él sí, le dijo una vez para que lo dejaran de molestar a los chicos, que corriera. Entonces, cuando muere su mamá y cuando su novia lo deja, él no sabe por qué, pero lo deja y era lo que tenía, lo único, él decide practicar eso que había y empieza a correr. Corre hasta el final de su pueblo, corre hasta el final del condado, corre hasta el final del estado y luego decide, bueno, si ya corre hasta aquí,
voy a seguir corriendo. Corre hasta una costa de Estados Unidos y dice, si llegué a esta costa, voy a correr hasta la otra del otro lado, y sigue corriendo. Pero un día, después de 3 años, 2 meses, 14 días y 16 horas que él mismo dice de correr, un día para porque se cansa, ¿verdad? Y más o menos esta es la escena de ese momento. Ya para entonces, al verlo correr tanto, muchas personas se dieron cuenta en todo el país y el mundo y deciden que él tiene una solución a la vida, una solución existencial para nosotros, y lo empiezan a seguir. Y aquí es la escena cuando él decide que ya no va a correr más. Ahí ya paró de correr. Silencio, silencio, va a decir algo. Miren cómo luce él y piensen a quienes le recuerda. Estoy muy cansado. Creo que iré a mi casa. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Y así, sin más, mis días de correr terminaron. Y me fui a casa, a Alabama. Y así nomás mis días de correr habían llegado a su fin. Él ya había cumplido lo que iba a hacer. Pero todas esas personas se quedan esperando, ¿y ahora qué hacemos? Porque habían decidido que iban a poner en él la razón de vivir, la razón de su existencia. Él continuó su vida, hizo muchas cosas, pero dejó un montón de gente perdida ahí. Esa es una crítica social, ¿ok? A muchas cosas que hacemos a veces como humanidad. Pero bueno, Jesús estaba lastimado y también estaba cansado, pero él no paró. Él no se dio por vencido, porque él sí tenía una misión real. No era solo algo que se le ocurrió un día y que muchos le siguieron. No se dio por vencido, su misión sigue teniendo sentido, y a través de nosotros, por medio de lo que llama el Paracleto, ese otro consolador, su Espíritu Santo, por el cual nosotros nos prometió que nunca estaríamos solos. Paracletos, veamos la definición por ahí: consejero, consolador, intercesor. Se refiere al Espíritu Santo, y en Juan 2:1 a Jesucristo, ¿verdad? Cuando a veces se refiere al Paracleto, a este Espíritu, también se refiere a Jesús. Y el Paracleto era el Espíritu de Jesús. Uno llamado o enviado a asistir a alguien. Un abogado, intercesor, ayudador, uno que anima y conforta. En el Nuevo Testamento se refiere exclusivamente al Espíritu Santo y a Jesucristo. Aboga por la causa de otro. En general, alguien presente para realizar servicios beneficiosos, y de ahí el Paracleto, cuya influencia y operación compensarían la partida de Cristo mismo. Y de una vez, para ya ir terminando, vemos órfanos, ¿verdad? Quedar huérfano. Huérfano, solo, sin amigos. Nuestro pasaje en que está aquí, Juan 14:18, es quedar solo, como huérfano, no huérfano, pero quedar como huérfano, sin nadie, ¿verdad? Afligido, acongojado y desolado. No podemos vivir la vida en Jesús sin Él, sin el Paracleto, sin el Espíritu Santo de Dios. No podemos, a menos que solo sean frases bonitas del Instagram o de net o de TikTok, de Facebook, de WhatsApp. A menos que eso consideremos que es vivir en Jesús, no podemos sin su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Paracleto, quien nos defiende, quien nos consuela, quien nos acompaña siempre, dice el versículo 16. Es el Espíritu de verdad que el mundo no conoce, pero que nosotros sí conocemos. Dice el versículo 17. Está con nosotros, vive con nosotros y está en nosotros. En lugar de discutirnos con algunas denominaciones que hablan de que el Espíritu está sobre, que va, que entra, se retira, nos está diciendo aquí este pasaje que es todo eso. Está sobre nosotros, está con nosotros, está en nosotros, pues es Dios.
Está en todas partes y especialmente para nosotros los creyentes, Él es el que nos defiende, nos acompaña y nos da la fuerza para seguir, nos capacita para esta misión. Es el enviado en el nombre de Jesús, dice el 26, nos enseña todas las cosas, nos recuerda las palabras de Jesús. Y aquí terminamos, porque esto más que estarlo viendo, diciendo o poniéndolo en Instagram, tenemos que ir allá afuera, hermanos. Tenemos que recordarnos que junto a nosotros anda el Espíritu Santo de Dios, que nos defiende de cualquier cosa que nos esté acusando el enemigo o quien sea. Pero no solo eso, nos impulsa, nos empuja y nos capacita para hacer lo mismo que Jesús hizo, por lo cual dijo: imítenme a mí, hagan lo mismo ustedes. Para eso estamos hablando aquí este día, para que podamos hacerlo. Como verdaderos creyentes, como sus discípulos, no los dejo abandonados como huérfanos, dijo Jesús ahí. No los dejo solos como huérfanos. ¿Okay? Nos dijo el Señor, a través de su Espíritu Él está con nosotros, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que confiamos, en lo que creemos. Sin el Espíritu de Él es imposible que tengamos fe, que podamos creer. Si no creyeron los que lo vieron, si no creyeron los que discutieron con Él, si no creyeron algunos a los cuales vieron hacer milagros o les hizo milagros, ¿cómo va a creer este mundo que no le está viendo? Es a través de su Espíritu que recordamos lo que Jesús ha dicho y lo que Jesús ha hecho. Eso nos recuerda Él también. Es a través de su Espíritu que podemos entender sus palabras. Porque si no nos confundimos y terminamos hablando cosas para pelear doctrinas. Terminamos hablando cosas para generar rituales. Terminamos hablando cosas para discutir, confrontar a otros, a otras religiones, para juzgar y condenar, que es lo que Él dijo que no hiciéramos. Sus mandamientos, sus propósitos, nos podemos entender solo a través del Espíritu Santo. Es a través de su Espíritu que podemos resistir el día malo, porque viene el día malo y aún en ese día hay que obedecer. Solo a través de su Espíritu, porque nuestro cuerpo no va a querer. ¿Va a ceder a la tentación o va a ceder a la maldad? ¿Va a ceder a acciones que no son de fe? Pero en su Espíritu vamos a poderlo hacer. Porque Él nos prometió que nunca, amada familia, amados hijos de Dios, amados discípulos, que nunca estaríamos solos. Así es que tomemos esto para nosotros como una realidad, no solo como una frase linda, y recordémoslo a través de su Espíritu cuando se presenten esas ocasiones en las que, si le amamos, le vamos a obedecer a Él también. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ya vámonos a almorzar y a poner todo esto en práctica, a reflexionar en ello. Pongámonos de pie, demos gracias al Señor y despidámonos juntos también, alabando y exaltando el nombre de Él. ¿Sí? Papito, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has reunido este domingo, Señor, para exaltar tu nombre juntos, Señor, para servirnos, para alegrarnos, para amarnos, Señor, para agapearnos, vernos como un deleite, Señor, para podernos ver como algo especial porque somos parte de tu cuerpo, porque somos tus hijos, somos aquella esperanza que tú has dejado para este mundo, Señor, para que compartamos esa salvación que hemos recibido. Te pedimos, Señor, que nos dejemos recordar de parte de tu Espíritu, Señor. Nos dejemos guiar de parte de tu Espíritu para poder obedecer también y amarte a ti y amar al Padre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amaste primero, nos has dejado herramientas y no nos has dejado solos. En esta mañana también te pedimos por aquellos, Señor, que todavía están buscando una razón para su existencia, Señor. Te pedimos por aquellos que ya sea aquí o que están fuera o que no están viéndonos o que están viéndonos a través de las redes, Señor, pero que todavía están buscando una manera de darle sentido a su vida, Señor. Para que cada uno de ellos pueda entender que es a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que nosotros hemos encontrado esperanza, que hemos encontrado salvación y que nuestra vida ha cobrado sentido. Ya sea que usted esté aquí, que esté viéndonos también por las redes, yo le animo a que de rodillas le pueda decir a Jesucristo: yo he creído, dejo a un lado todas aquellas cosas que he estado haciendo mal, todas aquellas cosas por las que he estado errando y que he estado pecando contra ti. Y yo quiero confiar y quiero dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Y búsquenos aquí a cada uno de los que servimos en este lugar
para irle acompañando en ese discipulado que es de toda una vida a veces, pero que el Señor a través de su Espíritu nos da para que podamos creer en Él, le podamos seguir y sobre todo le podamos amar y estar junto a Él y su Padre por la eternidad. Gracias, papito, gracias por este tiempo, por la oportunidad y porque tú nos has amado. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, amén y amén.